Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Sagitario. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo. Bueno, si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es súper fácil. Solo tienes que ver el video completo para conocer los requisitos y así de paso, al ver hasta el final el video, apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas de pago. Nuestros únicos datos de contacto están en el primer comentario. Y quiero contarte que son consultas de 1 hora en videollamada donde puedes preguntar todo lo que tú desees, ¿ok? Bueno, contarte que la lectura del día de hoy, Sagitario, es general. Si no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o dejarlo pasar, tomar lo bueno y dejar pasar el resto. No tiene fecha, sexo, género, a quién va dirigido. Y en el primer comentario también está la lista para que puedas conocer tu ascendente si no lo sabes. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, vamos a darle una barajadita a nuestras cartas. Bueno, iniciamos con estas, barajemos esticas que son las iniciales. Vamos a ver un mensaje general de parte de todos los angelitos para mis Sagitarios. Me dice: serás llamado a renacer. Creo que viene un nuevo comienzo muy serio. Creo que viene un nuevo comienzo muy importante. Y veo que cosas que por allí estaban como apagaditas, como que quedaban los últimos tizoncitos encendidos, puede ser en el amor, comienzan a revivir. Pero también, no sé por qué me nace decirles, pero también hay cositas como el amor propio, cositas como las ganas de vivir, las esperanzas, las ganas de salir adelante, que comienzan de ahora en adelante otra vez a resurgir en el corazón de ustedes, y me encanta eso, porque mientras haya esperanza hay vida. Y si tú crees que hay una nueva oportunidad en muchas cosas para ti y que el universo te va a respaldar para que empieces ahora nuevamente con tus sueños, tus metas, tus proyectos, tus relaciones, escribe amén ya mismo en los comentarios para que decretes esto para tu vida. Bueno, vamos a comenzar entonces con una lectura para el plano de lo sentimental. Vamos a hacerlo con el tarot egipcio. Si tú quieres saber cómo estar en nuestros en vivo, donde respondo tus preguntas gratis, es súper fácil. Suscríbete y activa ya mismo la campanita para que te llegue la notificación cuando lo estemos haciendo. Comenzamos con los que están solteros. Los solteros no sienten nada, absolutamente nada por el ex, ni por nadie, ni tienen una conexión, ni salen con nadie. Miren qué carta tan buena, la carta de la purificación. Y es que precisamente siento que a algunos de ustedes este periodo de estar solitos les está permitiendo sacar de su vida todo aquello que ya no sirve, incluyendo actitudes suyas, incluyendo situaciones en las cuales ustedes ya no se sienten bien, no se sienten felices, no se sienten valorados. Entonces veo que es bueno, veo que es maravilloso, veo que es positivo, y siento con todo mi corazón que de verdad están haciendo como una limpieza interna muy buena y que les va a traer luego cosas positivas en cada aspecto de la vida. Me encanta porque de verdad es el llamado a sacar de nosotros y en nuestro entorno todo aquello que ya no sirve, todo aquello que ya no resuena con nosotros, todo aquello que definitivamente ya no fluye en nuestra vida, en nuestro camino. Me dice que es tiempo de compartir un poco más con los amigos. Sí, entonces aprovechen y reconectan con todos aquellos con los cuales
ustedes ya como que no estaban haciendo tanta conexión. Siento que en relaciones pasadas ustedes se distanciaron de personas que eran importantes. Entonces es el momento para reconectar, es el momento para volver a saber, es el momento perfecto como para volver a esa vida social chévere que tenías. Siento que algunos se centraron tanto en alguien o en una conexión con alguien que se olvidaron de que también ellos o ustedes tenían amigos. Bueno, vamos a pasar a los que tienen una conexión con alguien. Ok. Y esta conexión puede ser el crush, el novio, el amante, la ex. Puede que sea, esta carta quiere salir. Puede que sea la esposa, puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Eso no va a interferir. Quiero que en este momento tú te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora quiero que te concentres y digas tu nombre junto al de esa persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ¿qué siente? ¿Qué quiere? ¿Qué piensa? ¿Qué se viene para esta conexión? Ok. ¿Y qué te aconseja el tarot? Bueno, ¿qué siente esta persona? La carta del carro me indica varias cosas y justo en este momento y para ustedes me indica alguien que si están en contacto cero se va a aproximar, alguien que se va a mover hacia ustedes, alguien que va a romper ese contacto cero, esa frialdad, ese distanciamiento y se aproxima. Entonces me encanta porque si ustedes están aún en una relación y sienten a esta persona distante, les digo que esta persona va a avanzar hacia donde están ustedes. Si han terminado, esta persona llega. O sea, esto es una distancia, pero es una distancia en victoria. También me resuena mucho decirles que ese contacto cero representa un triunfo y un logro para ustedes. Yo sé que en muchas circunstancias no ha sido fácil. Sé que en muchas situaciones definitivamente a ustedes les ha costado literalmente lágrimas, insomnio, pero van a empezar a ver los resultados del contacto cero. De verdad que lo van a empezar a ver porque pienso que, o sea, ya es tiempo, ¿sí? Ya es momento, ya se tiene que acercar esa etapa de que se termine en ustedes el dolor, el llanto y comiencen a ver las cosas lindas de la vida. ¿Qué piensa esta persona? Si tienen hijos, piensa en los hijos con ustedes. Si no, definitivamente es alguien que está pensando en tenerlos o en construir una vida de hogar, una vida en pareja al lado. Entonces, me resuena mucho que esta persona llega tan cambiada, que esta persona llega tan diferente a sus vidas, que de verdad como que les va a sorprender este cambio. Sí, es un cambio fuerte, es un cambio radical de parte de él o de ella. ¿Qué quiere realmente? Terminar con esta fragilidad. Veo que para algunos de ellos ustedes eran como la fortaleza. Para algunos de ellos ustedes eran como la motivación o ese motorcito día a día. Y siento que esta persona ha caído como en una especie de anedonia. No sé si conozcan el término, pero esto es como cuando las personas ya no disfrutan lo que hacen, ninguna actividad. Y veo que esta persona, precisamente el hecho de sentir su vida tan apagada, su día a día tan rutinario sin ustedes, es lo que les va a motivar a regresar, es lo que les va a motivar a volver. ¿Qué viene
me dice que es una etapa súper importante porque estamos en una etapa de labrador, en una etapa decisiva, en una etapa que va a significar para el futuro a mediano y a largo plazo realmente cuáles serán los frutos de esta relación. Que se viene alguien que viene a sembrar cosas buenas porque tiene la esperanza de poder cosechar eso luego contigo. Algunos de ustedes van a decir no, ya es muy tarde, algunos de ustedes van a decir no, te perdono pero no más. Eso ya es muy íntimo, eso ya es muy personal. Lo que sí les puedo decir, aquí la carta del centro son ustedes y me aparece la carta del mago y me dice ábranse a las infinitas posibilidades de la vida. No se limiten, no se queden allí como si esta persona fuera lo único o como si terminar fuera la única opción o como si la gente no pudiera cambiar. Entonces, ábrete a esas posibilidades, ábrete realmente a crecer, ábrete a que hay un mundo allá afuera, ¿vale? Es importante que lo hagas. Miren que a futuro la carta del pensamiento es una carta muy interesante, porque esta es la línea de futuro de esta conexión. Y a largo plazo me dice, ¿te proyectas? Si realmente te proyectas con esta persona a largo plazo, es tiempo en el futuro cercano de empezar a sembrar la relación que quieres tener con este tipo de persona. Y si no es con él, es tiempo de empezar a trabajar en ti para que tu próxima relación a largo y a largo plazo sea emocionalmente sana. ¿Qué te recomienda frente a todo lo anterior? Primero que todo, no hacer suposiciones, me dice la carta de la alucinación. No hacer suposiciones. No hacer como supuestos, ¿sí? No dar las cosas por hecho. Pregunta, aclara las dudas. La gente no es telepática. La gente no lee tu pensamiento. Si tienes dudas sobre una situación, pregúntalo directamente. Para algunos de ustedes, la carta del sol representa una reconciliación, un nuevo inicio. Y si estás pensando y en tu corazón te dice que lo hagas y que des una oportunidad más a esta relación, las cartas te confirman que vale la pena. Para otros que ya deciden cerrar, la carta del sol representa una nueva persona. Y siento que es una persona llena de más calidez. ¿Sí? Me dice que hay algo en lo que tienes que trabajar, Sagitario, y es en no ser tan condescendiente con la gente, no ceder tanto. A veces eres muy manipulable, a veces te dejas influenciar muy fácil. Bueno, vamos a ver qué viene en la parte económica para los que están sin trabajo y con trabajo y su número de la suerte y los requisitos del concurso. Los que están sin trabajo, me dice que podrá llegar a como un dinero que va a representar como un capital para que hagan una inversión. No es tanto dinero, pero les conviene arrancar ya mismo en lo que sea. Para los que están con trabajo en este momento, les marca la carta del ermitaño y me dice que quizás están como trabajando muy solitos, que les conviene un poquito más trabajar en equipo. Número de la suerte, el número 14 y la carta de la templanza les dice que cualquier obstáculo, estén o no sin trabajo, se va a solucionar de manera pronta y si lo crees, escribe amén. Bueno, muchas gracias de parte de todos nuestros peluditos en este momento. Si has llegado hasta aquí, de verdad, infinitas gracias porque por ustedes podemos alimentar este lugar. Contarte los premios y los requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo y también podrán estar en los en vivo donde respondo sus preguntas gratis. Contarles que los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, decirnos el nombre de la fruta que aparece durante el video y escribir el número 5 junto a ella. Bendiciones y los llevamos en nuestro corazón.